Hay algo bueno de Dios que quiero compartir con ustedes este tiempo, estos minutos. Y le he llamado a este tema: construye tu mejor temporada. Quiero que lo digas conmigo: construye tu mejor temporada. Al que está a tu lado, dile: construye tu mejor temporada. Dios te va a hablar y te va a bendecir estos minutos por medio de su palabra bendita, verdadera, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta el alma para provocar una transformación total. ¿Qué es esto de construir tu mejor temporada? Para mí es avanzar a otro nivel de revelación. Estaba sentado en mi oficina estudiando, meditando, hablando con Dios, y yo decía: ¿qué es avanzar a una temporada diferente en mi vida? Bueno, avanzar a una temporada diferente es avanzar a otro nivel de revelación, tener otro nivel de revelación. Y hoy, mire, yo uso cualquier cosa. El carro de mi esposa tenía problemas de batería y no se podía arrancar. Y entonces llegó la persona hoy a poner la batería nueva del vehículo de ella. Y cuando estábamos poniendo la batería, anoche que intentamos mover el vehículo hizo una explosión ahí, reventó algo cuando lo intentamos mover en el motor. Nada que implique riesgos para el motor, solo para la billetera. Me decían: no se preocupe, eso no lo va a afectar, el carro puede trabajar así, puede moverse así, solo que sepan que tiene eso y que hay que buscar cómo cambiarle esa tapa del filtro del aire del vehículo, porque la quebró, un chispazo que hizo, y me explicaron por qué. Pero me decía hoy la persona que ponía la batería, me dice: vea, todos estos carros vienen tan programados en su computadora que nada de esto puede pasar. Están programados para que nada de esto les suceda. Le digo: pero entonces, ¿por qué le sucedió? Él me decía: sencillo, porque el nivel de la batería estaba tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que al intentar arrancarlo no le llegó toda la información. Yo se lo estoy diciendo en mis palabras, toda la descripción técnica que él me daba. No le llegó toda la información a la computadora como tenía que llegarle, y entonces por ahí se escapó algún chispazo. Nada de peligro, nada de riesgo, pero se escapó. Pero ¿cuál fue el problema? Que la batería estaba muy baja, pero los niveles de desarrollo tecnológico de los carros más modernos, carros de 10, 5 años para acá, es impresionante en relación con los carros pues un poquito más viejitos. Y yo decía: qué impresionante cómo la ciencia, cómo la tecnología cada vez se encarga de ir más allá y más allá, y de avanzar más y más y más y más y más. Hoy los grandes constructores de redes sociales, ¿sabe qué están previendo? Plataformas como Facebook y muchas de estas, ¿saben qué están previendo? Que a la vuelta de un tiempo no muy lejano ya todo esto va a ser obsoleto, ya todo esto va a dejar de ser, ya todo esto va a empezar a caerse. Entonces viene ¿cómo le llaman? El metaverso. Y entonces ya se están metiendo en una era de tecnología llamada el metaverso. Y oiga, yo digo: Señor, llegaré yo un día a estar acá en la iglesia y nada más decirle a la iglesia: iglesia, miren, y extiendo el dedo y hago así, y aquí empiezan a formarse cosas, sin necesidad de tener una pizarra, sin necesidad de tener nada. El mundo está avanzando al metaverso y ya se está viendo. No se detienen. Ahora, el Señor nos dio la sabiduría, la ciencia del bien y del mal. El hombre es el que determina y decide cómo usa aquello. Lo que yo entiendo y lo que yo sé es que Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado intelecto, Dios te ha dado razonamiento, Dios te ha dado inteligencia.
La pregunta es cómo yo uso eso, cómo yo exploto eso, cómo yo desarrollo eso. Ante todas las cosas, le dijo el Señor a Salomón, y quedó claramente establecido en el libro de Eclesiastés: puedes escribir 1000 libros, puedes saberlo todo. Salomón vino y dijo: pero el todo del hombre es temer a Dios, dijo el rey Salomón. Es decir, yo puedo tener en mis manos el mundo entero, pero si no hay temor de Dios, no tengo nada. Entonces, el fundamento, la base, la fuerza motriz, el eje que debe de impulsar tu vida en todo lo que hagas, debe de ser el temor de Dios. Antes de ir a tu trabajo, antes de un emprendimiento, antes de cualquier cosa que proyectes en la vida, el temor de Dios debe de ser el conductor de cada uno de esos pasos para todo lo que hagas y emprendas. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo avanzamos a otro nivel de revelación? Y Dios me decía al corazón: sencillo. Ahora, cuando yo digo, es que a mí me gusta aclarar estas cosas, porque a veces los pastores no aclaran y entonces a veces la gente piensa muy místicamente por culpa de nosotros los pastores. Dios me habló hoy y Dios me dijo, y hay gente que se queda: ¿y cómo Dios le habrá hablado? ¿Y cómo es la voz de Dios? No, Dios habla al corazón, o Dios habla de muchas maneras. Dios usa la naturaleza, Dios usa las personas, Dios usa sobre todo su palabra, Dios usa un canto, Dios usa tiempos en oración, Dios usa lo que Él soberanamente quiere usar. Pero de que Dios habla, habla. Di conmigo: Dios habla. Y entonces Dios hablaba a mi corazón diciéndome: sencillo, está en mi palabra. Yo dije: Señor, he predicado mucho de eso a lo largo de los años porque me encanta ese pasaje. Y me dice el Señor: suéltalo. Evangelio de Juan capítulo 8, versos 31 y 32. La palabra dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, todo eso tiene que ver con el proceso del creyente, con el proceso del cristiano. Nosotros en esta vida como hijos de Dios estamos en un proceso. Tú como hijo de Dios estás en un proceso. Y cuando hablamos de proceso es de que tu vida va avanzando, y hoy no puede ser el mismo que serás dentro de un mes. Cuando llegues a un mes y digas acá: bueno, aquí está parado Henry, y vuelves a ver al lado, no te puedes encontrar al lado al Henry que dejaste hace un mes. No sé si me estoy explicando con esto. ¿Qué tenemos que hacer? No ver hacia el lado, ver hacia atrás y decir: wow, cómo he avanzado en un mes. Y seguimos avanzando y avanzando, y llegamos quizás a 5 o 6 meses después. No te permitas, y ahora que estamos empezando el año, no te permitas llegar dentro de 5 o 6 meses y decir: ay, pero aquí está la misma persona, aquí está el mismo hombre, aquí está la misma mujer al lado. No, tienes que ver hacia atrás y decir: es impresionante lo que mi vida ha cambiado en todos estos meses. Es impresionante la transformación que yo he tenido en todo este tiempo. Y esa tiene que ser la principal motivación y el impulso que te lleve cada día, lleno de las misericordias de Dios, a crecer y avanzar. No te puedes quedar en el mismo lugar en todas las áreas de tu vida, pero estoy hablando particularmente hoy en el temor de Dios, en tu crecimiento espiritual, en tu nivel de revelación de Dios.
Yo vengo a hacerte una invitación en esta hora, iglesia, para que te sacudas y digas: voy a avanzar a otro nivel de revelación, voy a avanzar a otro nivel de conocimiento. Cuando yo veo desmenuzada esta palabra, Jesús viene y dice, o viene la palabra y dice: dijo Jesús. ¿Quién dijo? Yo sé que la noche está fría, pero ustedes no están fríos. Dijo a los judíos que habían creído en él. Judíos ¿cuál era la acción? Jesús les habló. ¿A quién? A judíos. Y viene en el griego antiguo, es un verbo auristo, un acto consumado en el pasado, pero de acción al presente. Auristo es algo que se consumó. Dijo Jesús a los judíos que habían creído, es decir, ya eran creyentes. Dilo conmigo: ya eran creyentes. Ahora yo pregunto hoy: ¿quiénes acá son creyentes? Si yo hago la pregunta, una pregunta solo como práctica: ¿cuántos acá son creyentes? Que me levanten la mano. ¿Cuántos acá son creyentes? Yo creo que si no el 100, la casi generalidad levantaremos la mano para decir: yo soy creyente. Es decir, Jesús le habló a gente como los que estamos en esta hora, en este lugar acá, y le dijo a los que habían creído en él. Ahora, creer en él definitivamente es la primera acción en la vida de fe. Nosotros no podemos decir somos cristianos si no hemos creído. No podemos decir soy un hijo de Dios, me convertí a Cristo, nací de nuevo, si no he realmente creído en él. Pero el punto al que te quiero llevar en esta hora es de que no te limites a permanecer siempre como un creyente nada más. Porque Jesús habló como un hecho diciendo a los judíos que habían creído, es decir, los que ya tenían un convencimiento pleno, total, absoluto de que Él era el Señor, de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador. Lo mismo de nosotros, no hay diferencia. Estamos en el mismo punto. Habían creído en que Él era el Mesías. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Salvador. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Si vosotros, le está hablando a los judíos que habían creído, si vosotros, y aquí viene el punto, permanecieres ¿a dónde? En mi palabra. Si permanecieres ¿a dónde? En mi palabra. Eso fue lo que Jesús les dijo. Miren, muchachos, ustedes que han creído, si permanecen en mi palabra. Ahora, permanecer en la palabra, y es el punto al que voy. Judíos que habían, ¿qué cosa? Creído. Permanecer en la palabra, ¿sabe qué significa? Convertirse en un discípulo del Señor. Es decir, a los que ya eran creyentes, los que iban a la iglesia, los que se congregaban, los que levantaban las manos, los que alababan al Señor, los que normalmente decían: sí, yo voy al culto, como dicen muchos. Nosotros decimos: voy a la celebración de fe. Así le llamamos a nuestras reuniones cultuales, celebración de fe. Yo voy a la celebración de fe porque yo soy cristiano, es decir, soy creyente. Pero a ellos les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, los está invitando, y eso es lo que quiero que tomes en esta noche de parte de Dios en tu corazón. Los está invitando a que se conviertan en discípulos. Convertirse en discípulos es empezar a permitir que la palabra de Dios crezca en el corazón de cada uno de ellos. Lo que nosotros tenemos que empezar a permitir para construir nuestra mejor temporada es que la palabra de Dios se vuelva rema, que la palabra de Dios se vuelva vida, que la palabra de Dios empiece a generar una transformación, empiece a crecer en tu corazón y que digas: wow, la semilla de la palabra que fue sembrada en mi corazón está dando fruto, la veo creciendo, la veo poniéndose bonita, la veo poniéndose verde, la veo con ramas hermosas, la veo ya con algunos hijitos, señal de que ya viene el fruto.
pero no podemos permitirnos ser como la higuera estéril. La higuera estéril era higuera, sí o no. Sí, pero tenía un problema. ¿Cuál era? No daba fruto, por eso era estéril. Entonces hay una diferencia entre ser solo creyente y ser discípulo. El creyente es nominal, solo está ahí. El discípulo va a otro nivel, es decir, permite que su mente sea moldeada, que su corazón también sea moldeado para empezar a ver los frutos de esa transformación en su vida. Tu mejor temporada se va a empezar a construir a partir del momento ya. El momento es ya. Diga conmigo, el momento es ya. En que digamos, Señor, ya me voy a dejar de tanta idea, ya me voy a dejar de tanto enredo, ya me voy a dejar de darle tanta vuelta a la mente, de darle tantas vueltas a la cabeza, y ahora sí, voy determinado a empezar a caminar como debo de caminar en mi vida de fe. Voy a estar determinado a empezar a dar pasos como debo de dar pasos en mi vida. Quiero dar fruto, quiero avanzar, quiero ser diferente. Ahora, te voy a decir algo del por qué. Porque todo discípulo del Señor es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo del Señor. Todos somos creyentes. Di conmigo, yo soy creyente. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabías que eres creyente? Pero ahora cambiemos eso. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Y lo que Jesús les dijo a los judíos que tenían lo básico, es decir, que eran creyentes, es que permanecieran en la palabra. Es decir, déjense hacer discípulos, dejen que yo los moldee, dejen que yo los enseñe, dejen que yo los haga a mi medida, dejen que yo tome la vasija de sus vidas. Bueno, y si tengo que quebrarla, la quiebro, pero la voy a hacer a mi medida y te vas a ver hermoso y hermosa. Tienes sueños, tienes metas, tienes cosas para alcanzar, déjalas en mis manos. Déjalas en mis manos y yo me voy a encargar de abrir las puertas que tenga que abrir, y me voy a encargar de cerrar las puertas que tenga que cerrar, porque mis pensamientos son de paz, son de bien, y son para darte todo ese fin hermoso y bueno que estás esperando para tu vida. Es decir, lo que Dios quiere decirte es: te quiero bendecir, te quiero prosperar, te quiero fructificar, te quiero engrandecer, te quiero llevar a otro nivel. Eso es lo que Dios quiere decirte. Ahora, al creyente le dijo: permanezcan en mi palabra. Ahora viene la tercera acción. Le dice ahí en la tercera parte del verso 31. Voy otra vez con toda la porción. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Yo quiero que ustedes sean no solo creyentes, es que yo quiero que ustedes sean discípulos míos. Miren qué lindo lo que el Señor les habla. No quiero que sean solo creyentes, quiero que ustedes sean también discípulos míos. Y literalmente cuando les dice serán verdaderamente mis discípulos, lo que esa palabra significa es: ahora van a mostrar algo. ¿Sabe algo? Cuando yo veo como Jesús dice serán verdaderamente mis discípulos, eso significa, ya les decía ahorita, van a mostrar algo. Mostrar algo no es lo mismo en un creyente que en un discípulo. ¿Por qué? Dice la Biblia en Juan capítulo 15 versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, un creyente nunca va a mostrar lo que muestra un discípulo. Un creyente nunca va a ser igual a un discípulo. Y yo quiero decirte una palabra en esta noche: para que construyas tu mejor temporada, renuncia a ser creyente. Nada más.
y vuélvete un discípulo del Señor. Que eso es lo que Jesús quiere, que eso es la buena voluntad de Dios para tu vida, que te vuelvas realmente un discípulo del Señor. ¿Por qué? Bueno, les pongo ejemplos. El creyente siempre está esperando que le den los panes y los peces. ¿Sabe quién es un discípulo? Es panadero y pescador. Si le van a dar un aplauso, dénselo al Señor, los que entendieron la revelación de lo que acabo de decir. ¿Saben por qué? Porque el creyente siempre está esperando y estirando para ver qué le van a dar. El discípulo siempre está buscando qué va a dar. El discípulo es el panadero que hace el pan para que muchos coman. El discípulo es el que tiene la caña de pescar para sacar los peces y alimentar a muchos. No está esperando a que vamos a ver qué me dan, vamos a ver si me alimentan como yo quiero que me alimenten. No, ese es el creyente. El discípulo es diferente. ¿Saben por qué se diferencia el creyente del discípulo? Porque el creyente necesita que lo halaguen. El discípulo sencillamente busca el sacrificio vivo y decir: Señor, me halaguen o no me halaguen. El halago es bonito. Nadie ha dicho que no, que es feo que nos halaguen. Es bonito que nos halaguen, ¿verdad que sí? Pero un verdadero discípulo nunca está esperando que lo halaguen. El verdadero discípulo busca el sacrificio vivo y es el que dice: Señor, me halaguen o no me halaguen, todo lo que hago, lo hago para gloria de tu nombre. Todo lo que hago, lo hago para atesorar tesoros allá en el cielo. Me sonrían o no me sonrían, me alaben o no me alaben, eso no me hace más ni menos, porque soy discípulo del Señor. El creyente va a buscar siempre que lo animen. El discípulo va a andar animando a los demás. Es decir, si necesitamos animar a la gente. Pero quiere ser un discípulo. Ahora, es lindo que te animen, es lindo que nos animen siempre, pero no estés pendiente de que la gente te esté animando. ¿Cuál debe de ser la actitud de un discípulo? Voy a estar animando a los demás. No estés esperando que te digan: congréguese, vamos, anímese, vaya a la iglesia, reciba palabra, vaya a un grupo de conexión, involúcrese, comprométase, apasionese por Dios. No sea religioso. ¿A quién llamo yo religioso en nuestro contexto? Al que va al culto evangélico un sábado y dice: llegué a las 6, a las 7:30 me voy. O llegó un domingo 10:30 empezó y 12 mediodía y me voy. O un jueves, no, qué pereza. Ese es el creyente. El discípulo es el que está animando y está empujando a otros a decirle: no se pierda los manjares del cielo para su vida. Entonces el creyente busca que lo animen. El discípulo siempre está animando. Un creyente fácilmente va a murmurar. Un creyente fácilmente va a estar reclamando. En cambio, el discípulo obedece. El discípulo reconoce autoridad y el discípulo se niega a sí mismo. No le importa morir a sí mismo cuando antes de él está el reino de Dios. No importa si muero a algo, no importa si me niego a algo, no importa si me sacrifico en algo, pero primero está el reino de Dios. El creyente vive condicionado por las circunstancias. Y entonces al creyente un día lo vemos como aquellos de bendecido, prosperado y en victoria. Y entonces todo el mundo dice: wow, ahí anda, feliz de la vida, gozoso, alegre, animado. ¿Y cómo estás? Aquí estoy, bendecido, prosperado y en victoria. Y al día siguiente, ¿y cómo está? ¿Y ahí?
me está llevando el diablo. Qué desgracia, qué ruina, qué maldición, qué terrible. Le llegó una circunstancia bonita, pero enfrentó otra circunstancia fea, maldición. ¿En qué momento empecé a caminar con el Señor? Antes me iba mejor, cuando hacía mis chorizos en el mundo. Para los de fuera del país, chorizo es negocio ilícito. Ese es el creyente movido por las circunstancias. Ese es el creyente emocional. Ese es el creyente. Llovió, no siento ir a la iglesia. Pero el discípulo es diferente. El discípulo aprovecha las circunstancias para decir: ahora sí, aquí es donde llegó la buena batalla de la fe. Aquí es donde voy a empezar a ejercitar mi fe. Aquí es donde voy a demostrar que el enemigo está bajo la planta de mis pies. Aquí es donde voy a decir: estoy en la brecha. Aquí es donde voy a decir: soy un más que vencedor. Aquí es donde voy a decir: ningún arma forjada del enemigo contra mí prosperará. Y aunque se levante como un río, Él levantará un estandarte de victoria para mi vida. Es decir, el creyente y el discípulo pasamos circunstancias, pero a uno las circunstancias lo mueven, el creyente, y a otro el discípulo mueve a las circunstancias. Ahí es donde se marca la diferencia. El creyente es, bueno, tal vez está bonito, está interesante, sé que es para mi bien, sé que es para beneficio mío, tal vez voy a pensarlo. El discípulo es: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Sabe que el profeta Isaías, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, era como si tuviera una venda en los ojos, porque no sabía para dónde iba, no sabía cuál era la misión que Dios le iba a poner, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero le dijo: Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer con mi vida? Ese es el discípulo. El discípulo dice: heme aquí. El creyente dice: bueno, tal vez. Yo le aviso, líder. Yo le aviso, tal vez pueda, tal vez no pueda. No sé, es que me dijeron algunos amigos o unas amigas que iban a llegar y qué mal quedarles mal a ellos. Pues no, mire, todo el deseo de poderles recibir, todo el deseo de compartir, pero tengo un compromiso con Dios y Dios es primero. Ese es el discípulo. El creyente es diferente. El creyente sueña con la iglesia ideal. Mire, ¿usted qué piensa? Yo tengo 20 años de ser pastor de esta iglesia. Hace 19 años, 8 meses, casi 9, nació Iglesia Maná en el corazón de Dios. Y nacimos siendo 3 personas: mi esposa, mi hijo Gabriel de 5 años y yo, y una que estaba escondidita en el vientre de mi esposa, y que un día de estos dijo, un día de estos me puse a hacer cálculos y dijo: y ya yo sé que llegué muy de la mano con el nacimiento de la iglesia. Y Josué por eso va casi de la mano con la iglesia. Josué tiene 18 años y tantos. Y yo en mis más de 19 años siendo pastor de esta iglesia, yo sé, porque sé y lo he vivido, que se ha sentado gente en las sillas a fiscalizar, a ver qué hablo, a ver cómo hablo, a ver qué digo, a ver cómo lo digo, a ver cómo me visto,
a ver cómo no me he visto, a ver si es de Dios, si me he visto o no me he visto, a ver si es de Dios como hablo, no me ha. ¿Qué no me he encontrado? ¿Qué no he enfrentado? ¿Qué no me han dicho? Pero nada me ha detenido para que 19 años después pueda decir: Ebenecer, solo por su gracia aquí estoy y sigo en pie haciendo la obra del Señor. Nada me ha detenido. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mucha gente llega a buscar la iglesia ideal. Ese es el creyente, el que anda buscando la iglesia ideal. ¿Sabe qué hace el discípulo? El discípulo es el que se entrega para encontrar una iglesia real y avivada. Una iglesia donde se manifieste el amor, el poder, la gloria y todo lo portentuoso que viene del cielo, pero porque nosotros lo provocamos. ¿Qué te quiero decir? El creyente está esperando que venga el avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento día tras día. Él es diferente. No esperes que venga un avivamiento, vive un avivamiento. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente espera que siempre oren por él. Oiga, hay creyentes que tienen un don tan impresionante para delegar que yo me asombro. Le andan delegando a todo mundo oraciones de intercesión por sus situaciones y sus necesidades. Pero ¿por quién oran ellos? ¿Cuánto oran por sí mismos? Esa es la gran diferencia entre un discípulo y un creyente. Qué bueno es que todos oren por nosotros. Qué bueno es que oremos los unos por los otros. No estoy hablando de la oración de intercesión y de orar los unos por los otros. Estoy hablando del típico creyente que siempre espera que todos oren por él. Pero el discípulo es el que anda orando por los demás. Y yo te quiero invitar para que construyas una nueva temporada en tu vida, convirtiéndote en un discípulo que no anda esperando que oren por él. Y perdón por lo que voy a decir, pero que no anda poniendo la cabeza para decir: venga y me da una palabriña de bendición, para sentir cosquillitas del mismo cieliño de bendición. Eso hace al creyente almático y emocional, fluctuante. El discípulo es el que se pone en la brecha y dice: yo sé quién es la fuente de vida eterna, yo sé a quién puedo ir, y cuando yo voy ante él y oro y clamo, le dice a las orquestas celestiales: deténganse un momento, porque escucho la voz de mi hijo, escucho la voz de mi hija, y quiero escuchar lo que me va a decir, porque me gusta amarle y complacerle. La gran diferencia entre un creyente y un discípulo también es que el creyente es pastoreado como oveja. Eso es lindo, pero no podemos ser ovejas siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que ser discípulos. El discípulo es aquel Pedro al que Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Qué lindo ser oveja, pero tenemos que ser apacentadores de corderos. El creyente siempre está esperando recompensas para dar. Quiero dar, pero espero cuáles son las recompensas. ¿Qué me van a dar a cambio? No, el discípulo más bien es el que está buscando qué recompensas va a dar él. Entonces, yo no sé cuántos quieren ser creyentes y cuántos quieren ser discípulos. Hoy te invito para que construyas una nueva temporada en tu vida, transformando tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. El creyente quizás predica el evangelio, el discípulo es el que constantemente está haciendo de él discípulos. Y termina este pasaje diciendo, el siguiente versículo 32: y conoceréis la verdad. Vuelvo otra vez. Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y viene y dice: y conocerán la verdad. Y aquí viene el punto clave para mí en esto. Di conmigo: conocer. Cuando Jesús les dijo:
y conocerán. El idioma griego es muy rico. Jesús hablaba en ese tiempo en arameo. El Nuevo Testamento se tradujo en griego. La palabra conocer que Jesús usó ahí es la palabra griega ginosko. Y la palabra griega ginosko lo que significa es tener una experiencia personal, tener una revelación. Eso es lo que significa ginosko, tener una revelación. Es decir, no tener intelecto nada más. Cuando dice conocerán la verdad, no está hablando de que te llenes solo en tu intelecto, sino de que esa verdad penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Que esa verdad no solo la sepas, que no solo sepas y conozcas la verdad de Dios, que no solo conozcas la verdad de las Escrituras en tu intelecto, sino que también vivas la verdad de las Escrituras en tu corazón. Eso es conocer la verdad. Y entonces viene la segunda parte del versículo y dice: y la verdad los hará libres. ¿Qué dice? La verdad los hará libres. Es decir, va a venir una transformación, va a venir una metamorfosis, un cambio total. Un cambio total, ¿por qué? Porque ahora conozco por experiencia, conozco por revelación. No por intelecto, sino por revelación, la palabra que sale de la boca de Dios. Y si la conozco por revelación, eso significa que esa palabra, ese conocimiento revelado me va a hacer libre. Te voy a decir algo que lo he dicho muchas veces. La verdad en sí misma no hace libre a nadie. Lo que hace libre a la gente es conocer esa verdad. Porque el mundo entero sabe que hay verdades a medias, pero hay una verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la verdad absoluta, y eso millares de personas en el mundo entero lo saben por intelecto, pero el mundo necesita saberlo por revelación para que Él sea el Señor de sus vidas. Entonces no se trata de conocer en el intelecto, se trata de conocer en el corazón. Entonces Jesús lo que le dijo a los judíos que habían creído era: tengan revelación de quién yo soy. No se limiten a ser creyentes, vuélvanse discípulos y la verdad de mi vida les va a hacer libres. Te quiero decir algo para cerrar ya esta reunión, para cerrar este tiempo de Dios. Quiero que te pongas de pie y quiero que recibas esto que te quiero decir. Los discípulos de la iglesia del primer siglo trastornaron al mundo. Eso fue lo que hicieron los discípulos de la iglesia del primer siglo. Trastornaron al mundo. Bastó que un paralítico en el templo de Jerusalén, en una de las puertas llamada la Puerta la Hermosa, le pidiera limosna a Pedro y a Juan. Bastó que Pedro le dijera: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, ponte de pie en el nombre de Jesús. Y el hombre se levantó y fue sano en aquel momento. Eso generó una revolución ahí. Eso generó una transformación. Eso generó una trastornación total del momento, de tal forma que miles se convirtieron después de ese milagro. Los discípulos del primer siglo trastornaron al mundo. Los creyentes. Hoy he hablado de creyente y discípulo, ¿verdad? Los creyentes del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo. Los primeros discípulos trastornaron al mundo. Los creyentes de hoy están siendo trastornados por el mundo. Después de la vida, lo que más ama el ser humano
es la libertad. Pero al ignorar la verdad de Dios y caminar en esa verdad, desconocen el verdadero significado de libertad. Dile: Señor, ya yo no quiero ser un creyente más. Yo quiero volverme este año un discípulo. Y quiero romper con toda la excusa. Y quiero romper con todo lo que me impide ser un discípulo.